Hola a todos, hoy nos embarcaremos en un viaje para descubrir los secretos del sentido del gusto. Aprenderemos cómo funciona y qué lo hace fallar y cómo podemos cuidarlo para disfrutar al máximo de cada bocado. Desde los dulces más tentadores hasta los amargos más intensos, el sentido del gusto nos abre las puertas a un mundo de sensaciones deliciosas y variadas. ¿Pero cómo funciona? Existen 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Sí, umami, que significa sabroso, y la combinación de estos sabores genera muchos otros sabores. Cada uno de estos sabores básicos está asociado con ciertas sustancias químicas que están presentes en los alimentos. Veamos algunos ejemplos. El sabor dulce, que produce por moléculas como la glucosa, presente en alimentos como una deliciosa torta. Por otro lado, el salado está relacionado con la presencia de iones de sodio, como el que se compone la sal. El ácido se puede reconocer, por ejemplo, por el ion del hidrógeno, presente en alimentos como el limón. El amargo se relaciona con diversos compuestos orgánicos como la cafeína presente en el café, y finalmente el umami se relaciona, por ejemplo, con el aminoácido glutamato presente en alimentos como el queso parmesano. ¡Qué delicioso! Yummy. Y así otras sustancias más. Cuando consumimos alimentos, estas distintas sustancias se sueltan en nuestra lengua, y nuestra lengua presenta zonas dedicadas a la percepción de sabores específicos. Pero aunque a veces se hace esta división en regiones específicas de la lengua, para cada sabor en realidad todas las áreas de la lengua pueden percibir todos los sabores, aunque con diferentes niveles de sensibilidad. Pero ¿qué le da a la lengua esta capacidad de sentir sabor? Es que la lengua está cubierta por papilas gustativas que, aunque otras partes de la boca como el paladar y la faringe también contienen algunas papilas gustativas, la lengua es sin duda el principal órgano del gusto. Las papilas gustativas son estructuras especializadas en detectar sabores, y hay 4 tipos: las circunvaladas, las fungiformes, foliadas y las filiformes. Las filiformes ayudan más a cosas como mover los alimentos, detectar la sensación táctil y la textura de los alimentos, pero no se especializa en el sabor como tal, ya que no poseen botones gustativos, que son estructuras especializadas, conformadas a su vez por 3 tipos de células: las células receptoras, que reciben el estímulo del gusto, células de sostén que dan estructura al botón, y las células basales, que son de reserva a los otros 2 tipos, reemplazándolas si es necesario. De estas 3 células receptoras gustativas, sí son las protagonistas del gusto, y hay de distintos tipos que se activan ante los distintos sabores. ¿Cómo lo hacen? Al consumir alimentos dijimos que estos sueltan sustancias químicas, y estas células contienen microvellosidades en su superficie que atrapan las sustancias químicas de los alimentos. Estas sustancias se unen a los receptores específicos ubicados en estas microvellosidades de las células, y esa unión desencadena una serie de eventos bioquímicos que pueden ser variados, pero que finalmente llevan a la liberación de neurotransmisores. Los liberan hacia fibras nerviosas que inervan estas células por debajo, generándose aquí un impulso nervioso, señales eléctricas que se transmiten a través de estas fibras nerviosas. Estas fibras luego forman parte de nervios. Las distintas partes de la lengua transmiten su información educativa a través de 3 nervios principalmente. Por ejemplo, los 2 tercios anteriores de la lengua son inervados por el nervio facial, el tercio posterior restante por el nervio glosofaríngeo y la parte basal por el nervio vago. Y en resumidas cuentas, estos nervios llegan al tronco encefálico, especialmente al núcleo del tracto solitario. Luego, la información pasa al tálamo, que filtra y organiza la información, y finalmente es enviada esta información a la corteza gustativa primaria, ubicada en la parte inferior del lóbulo parietal del cerebro. La función principal de la corteza gustativa primaria es recibir la información del gusto y procesarla para interpretar los diferentes sabores. Sin embargo, en el camino hacia la corteza, la señal se entrelaza con la información olfativa, lo que permite que se enriquezca y mejore nuestra experiencia sensorial del sabor significativamente. Pero la percepción del sabor no solo se limita a la información gustativa y olfativa. Factores como la sensación táctil y la temperatura también son necesarias para nuestra experiencia sensorial.
Además, hay una interacción continua entre múltiples regiones cerebrales como las relacionadas con la memoria, emociones y la toma de decisiones que influyen en la experiencia general del sabor. El sentido del gusto también puede verse alterado. Las principales son hipogeusia o disminución del sentido del gusto y disgeusia, que es un trastorno del gusto que provoca que la comida sepa agria, dulce, amarga o con sabor metálico. Las causas de la disgeusia pueden ser distintos factores como las infecciones o lesiones en la boca o lengua, medicamentos, enfermedades como el resfriado común de la COVID-19, trastornos neurológicos como por ejemplo la esquizofrenia, deshidratación, fumar o el consumo excesivo del alcohol. Afortunadamente, podemos cuidar de nuestro sentido del gusto con algunos hábitos simples, como mantener una buena higiene bucal, beber suficiente agua, comer una dieta saludable y equilibrada, evitar el consumo del alcohol y fumar de manera excesiva, controlar las enfermedades crónicas y visitar al dentista regularmente. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por el interesante mundo del sentido del gusto.